de su trayectoria académica y profesional, porque es muy joven, pero muy disciplinada para el estudio y además de tener ese hábito del estudio, se ha distinguido por ser estudiante sobresaliente, tanto en sus estudios de la licenciatura en Derecho que realizó en su ciudad natal del Chiapas, el estado de Chiapas, realizó sus estudios de maestría y doctorado en Derecho, con mención honorífica, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con especialidades, una de ellas en Derechos Humanos, y obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con calificación de sobresaliente 10, cum laude. Es autora de muchos artículos que se le han arbitrado tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero, por citar uno de sus libros en coautoría, pues con su maestro, don Sergio García Ramírez, y cuarta edición. Así es, el libro se llama La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, 2009-2011. 4 ediciones y va la quinta. Ha sido invitada para en diversos foros nacionales, así como internacionales, España, Brasil y Colombia, entre otros. Asesora en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asesora en el Instituto Federal Electoral, directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad y directora general adjunta para la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación. Actualmente se desempeña como directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y está presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este importante Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y pronto llegará al nivel 2, reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Miembro fundadora del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y miembro del Consejo Editorial de la revista del Instituto Brasileño de Derechos Humanos.
Es una semblanza brevísima de la doctora Julieta Morales Sánchez, a quien recibimos con un caluroso aplauso de bienvenida, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. En primera instancia, quiero agradecer la cordial invitación planteada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en particular por sus autoridades universitarias y específicamente al doctor Rodolfo Sánchez Vázquez. Es un honor, de verdad, para la Comisión Nacional estar hoy con ustedes. Me permito transmitirles un cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien fue realmente el primer invitado. Sin embargo, por cuestiones de agenda y por el contexto nacional no puede estar hoy con nosotros. Asimismo, y ya a título personal, es un privilegio en lo personal y en lo profesional para mí que entre la audiencia se encuentren destacados colegas, amigos de diversas partes de nuestra América y del extranjero, pero particularmente quiero señalar la emoción que me embarga porque esté entre el público quien es mi padre académico, el doctor Sergio García Ramírez, quien me formó desde hace más de una década y a quien le debo lo poco que sé. Por supuesto, los errores son míos y los aciertos son de él, pero es a él a quien le debo estar hoy aquí con ustedes. Vamos a hablar, voy a dar un giro radical, espero no poner en complicación a la cámara, sobre un tema distinto al que veníamos hablando. Anteriormente platicamos del principio de presunción de inocencia, platicamos también sobre, por supuesto, el sistema procesal penal en el marco del sistema de justicia penal acusatorio de muy reciente vigencia. Y ahora vamos a hablar de derechos humanos y medio ambiente. Sé que a lo largo de la jornada de ayer, tanto en la mañana como en la tarde, ya se han abordado otros temas vinculados a lo que yo voy a decir, particularmente en materia de DESCA, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero voy tal vez a insistir en alguno de esos puntos. Entiendo que también por ajuste de tiempo debo de tener algo así como 20 minutos. Entonces, para poder tener espacio quizás para algunas preguntas y respuestas, si así lo decide nuestro coordinador. Pero en este momento quiero recordar a ustedes por qué es tan importante un Congreso Nacional e Internacional que reúna a brillantes mentes, pero también a las generaciones en formación, para hablar de los grandes temas y las grandes problemáticas que preocupan, por supuesto, pero que sobre todo ocupan a nuestro México hoy. Este Congreso Nacional, como ustedes ya lo saben, se denomina Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género. Agradezco el acierto, y creo que el Comité de la CEDAW también lo haría, al distinguir el concepto de igualdad y equidad de género. Pero para hablar y para plantear lo que significa pensar en el medio ambiente como un derecho humano en nuestro país, en México, es necesario tener en mente cuál es el panorama en el que se inserta esta disposición. Voy a recordar muy brevemente los primeros 3 párrafos del artículo 1 de la Constitución, que ustedes perfectamente conocen, que estudian y analizan cada día, y para eso ya lo tienen ustedes en pantalla. A partir de 2011 y particularmente a través de una decisión de nuestra Suprema Corte en 2013, en México existe ya un bloque de constitucionalidad o un parámetro de control de regularidad constitucional, justamente con la inserción de los tratados internacionales en el párrafo 1 del artículo 1 de la Constitución. Siguiente, por favor. El párrafo 2 introduce estas 2 grandes figuras. Ya se hablaba anteriormente y de forma extraordinaria por el doctor Sergio García Ramírez de cuál es el papel de los jueces en México, y de pronto parece que estamos tendiendo a crear o confiar en un gobierno de jueces. Sin duda, el papel del juez es fundamental frente a toda la aplicación del sistema jurídico, pero las normas son también interpretadas por autoridades administrativas. Por lo tanto, las 2 figuras que están consagradas o reconocidas en nuestro párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución, me refiero a interpretación conforme y principio pro persona, son de aplicación para todas las autoridades, en sede legislativa, administrativa, pero también judicial.
Si hubiese alguna duda, con todo gusto puedo profundizar sobre estas figuras un poco más adelante. Ustedes conocen el principio pro persona. ¿Me pueden levantar la mano, sobre todo las caras jóvenes que veo? ¿Quiénes están estudiando la licenciatura de primero a quinto semestre? Ok, muchas gracias. Ay, la mayoría. ¿Y de quinto a décimo o octavo, noveno? Ah, ok. Entonces, a ver, entonces la mayoría está iniciando la carrera. Bueno, ustedes conocen el principio pro persona. Siguiente, por favor. Me voy a detener un poquito en él, pero tiene dos dimensiones y voy a detenerme en la primera dimensión. Anteriormente, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, muchos de mis distinguidos colegas que nos acompañan de distintos puntos del orbe y quien hace uso de la voz, aprendimos algo que era la pirámide de Kelsen. Esa pirámide fue derruida a patadas, literalmente, y perdón, voy a usar un lenguaje más coloquial porque sé que nos acompañan en su mayoría en el auditorio, con colegas míos muy jóvenes que están iniciando la licenciatura en Derecho. Se derrumbó la pirámide de Kelsen a raíz del principio pro persona. Particularmente, este principio obliga a las autoridades a que en cada caso ponderen y elijan la norma que sea más favorable para la persona en el caso concreto, para el ciudadano. Yo les preguntaría, si un derecho está mejor protegido en la Constitución que en un tratado internacional, acuérdense, la regla es, aplico la norma más favorable al ser humano, al ciudadano, a la ciudadana. Si un derecho está mejor protegido en la Constitución que en el tratado internacional, ¿qué aplico? ¿Me pueden contestar en voz alta? Está mejor protegido en la Constitución que en el tratado. ¿Qué norma aplico? Exactamente, están aplicando el pro persona, felicidades. Y si el derecho está mejor protegido en un tratado internacional que en la Constitución, ¿qué norma aplico? El tratado por encima de la Constitución, sí, díganlo sin miedo. Y si el derecho está mejor protegido en una norma, en una ley, en la Ley Federal del Trabajo, que en la Constitución y que en el tratado, ¿qué norma aplico? La Ley Federal del Trabajo. Es aplicar la norma más favorable, es decir, que ya no existen jerarquías a priori en materia de derechos humanos, sino que en cada caso concreto se tiene que decidir cuál es la norma aplicable. Eso es el principio pro persona, y por eso a un lustro de su vigencia, ya tenemos 5 años, desde el 10 de junio de 2011, aún cuesta mucho entender y transitar hacia este paradigma. Primero, por el amplio desconocimiento que existen entre los operadores jurídicos de las normas. Muchos solamente conocen a veces su manual o su reglamento y no conocen la Constitución o el marco convencional o los tratados internacionales. Este es uno de los grandes retos que tenemos por delante en México, pero no solamente en México. Hay que recordar que otros países, por ejemplo Argentina, desde los 90, Colombia también, han hablado ya del bloque de constitucionalidad, han hablado ya de muchas de las novedades que en México llegaron apenas hace 5 años. Siguiente, por favor. Y finalmente voy a usar el párrafo tercero, que ustedes seguramente se lo saben de memoria, porque así debe de ser, que plantea una gama enorme de obligaciones para todas las autoridades. Y dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Si no bastara, sigue afirmando, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y si no bastara, sigue diciendo, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, como cuáles, como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como Tanuato, como Apatzingán, etcétera, etcétera. Esperaríamos que los etcéteras fueran mucho menos en este país. Y este es un compromiso y un reto que tenemos todas y todos. Entonces, cuando ustedes ven ese artículo, me voy a detener particularmente solamente en el principio de interdependencia e indivisibilidad, porque es fundamental cuando pensamos en DESCA, en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero particularmente en medio ambiente, entender que todos los derechos están interrelacionados. Por mucho tiempo se había hablado de manera pedagógica, histórica, de una jerarquía de generaciones de derechos humanos. Sin embargo, esa jerarquía o supuesta jerarquía fue ya abolida, erradicada desde los 90 con la Declaración y Plataforma de Acción de Viena, donde se dijo que todos los derechos son igual de importantes, que no hay un derecho más importante que otro, sino que todos están interrelacionados y deben de ser tratados en pie de igualdad por los estados. Yo les preguntaría, ¿me sirve de algo el derecho a la vida? Me voy a subir aquí porque sé que algunos, yo soy chiquita, soy chaparrita, entonces, ¿me sirve de algo el derecho a la vida si no tengo qué comer?
si estoy privado de la libertad injustamente, si no tengo trabajo, si mi hijo se está muriendo de una enfermedad curable en el siglo XXI, ¿eso es vida digna? Ok, esa es la interdependencia de derechos. Cuando se viola un derecho humano, se genera una reacción en cadena. Piensen que es un lago en calma, avientas una piedra y se generan círculos concéntricos. Entonces, esta dimensión debemos de tenerla presente. Siguiente, por favor. Bueno, ya vimos, ustedes lo conocen perfectamente, en el año 2011 también se reconfigura el sistema de control constitucional y convencional en México y pasamos de un sistema concentrado a un sistema difuso. A ver, ¿todos aquí saben qué es el control constitucional? ¿Me pueden levantar la mano los que sí? Ok, lo explico en un minuto. Voy a robarle, mi querido, una... A ver, control constitucional para todas y todos. Imagínense que esta es la Constitución, ¿les parece? ¿Sí? Y entonces, el control constitucional implica verificar que toda norma, sentencia, acto u omisión sea compatible con la Constitución. Todo por debajo de la Constitución, nada por encima de ella. Y si tenemos una norma, sentencia, acto u omisión que sea, acuérdense que los derechos humanos hoy se violan por acción, pero también por omisión. Amparo, el juicio de amparo procede contra omisiones, artículo 103 de la Constitución. Y entonces, toda norma, sentencia, acto o omisión tiene que ser compatible con la Consti. Y si no es compatible con la Consti, entonces se va a la basura, no sirve. Se expulsa del orden jurídico. Ya veremos, no vamos a verlo aquí, pero ya podemos ver cómo. Este es el control constitucional. Mi referente es la Constitución. ¿Qué es entonces el control convencional? Convencionalidad viene de convenciones o tratados internacionales. Sustituyo a la Constitución por un CD de compilación de tratados internacionales. Yo hoy día tengo que verificar que toda norma, sentencia, acto u omisión sea compatible con los tratados. Es decir, que toda norma, sentencia, acto u omisión tiene que pasar el doble filtro, control constitucional y control convencional. Nuestra Suprema Corte en 2011 dijo que estos dos ejercicios les corresponde realizarlos a todos los jueces del país, de todas las materias, en todos los ámbitos, civiles, laborales, penales, administrativos, fiscales, etcétera, etcétera, federales, locales, a todos los jueces. Eso es el Varios 912. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y la contradicción de tesis, por favor, siguiente. 293 genera, solamente me voy a detener en esta parte porque sé que ya se ha hablado mucho en este extraordinario Congreso Nacional e Internacional perfectamente organizado por mi querido doctor Sánchez Vázquez, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para todos los jueces en México, es vinculante para todos los jueces. Esto es una jurisprudencia nacional que obliga a su vez a los jueces a aplicar los criterios interamericanos. ¿Quiénes de aquí ya han escuchado hablar de algunas sentencias interamericanas? ¿Saben cómo funciona el sistema? ¿Más o menos? Ok. El sistema interamericano, se nota que están de primero a quinto, el sistema interamericano, con matices, voy a hacerlo muy pedagógico y muy rápido, pido una disculpa a mi padre académico por hacerlo, se integra de dos órganos, la Comisión y la Corte Interamericana. La Comisión está en Washington, tiene 7 comisionados, Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Es un sistema subsidiario y complementario al sistema nacional. Cuando hay una violación a derechos humanos, en sede interna se tiene que juzgar a los responsables, pero justamente cuando en sede nacional no se logra el acceso a la justicia o reparar la violación a derechos humanos, entonces una persona, cualquiera, puede acudir ante el sistema interamericano. Tienen 6 meses después de haber agotado recursos internos y tienen que ir a Washington, hablar inglés, tener visa, se meten a la página de internet y llenan un formulario en español. ¿Okay? Tenemos ya en México diversas sentencias emitidas y tenemos además a un juez, ex juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los pioneros forjadores además de esto que yo les acabo de explicar muy primitivamente, que es el control de convencionalidad, y justamente fue el doctor Sergio García Ramírez quien en votos particulares genera el concepto de control de convencionalidad, que hoy ha irradiado a los órdenes jurídicos de nuestra América. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente,
Vamos a ver esta situación de los derechos. Se dice que todos los derechos son igual de importantes y entonces hay un libro reciente, no tanto, pero que se llama El costo de los derechos. En ese libro se establece que todos los derechos implican acciones positivas y acciones negativas por parte del Estado. Es decir, que implica haceres y no haceres, y que los derechos cuestan dinero, incluidos los civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y más bien la asunción de qué derecho se protege más que otro es una decisión política en el trasfondo. Es un buen libro, pueden estar o no de acuerdo, pero es conveniente su lectura y la sugiero ampliamente. Se llama El costo de los derechos. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver ahora algunas cifras de Naciones Unidas a nivel mundial. Me voy a pasar, la presentación queda a su disposición, por supuesto. Voy a pasarme a otras diapositivas. Siguiente. Siguiente. A ver, estos son índices de pobreza según CEPAL y de ascensos y disminución de pobreza en distintos países de América Latina. México se reconoce que fue de los países que tuvo poco avance, digamos, en la materia. Siguiente, por favor. Ahora, vean esta lámina. ¿Cuál es la situación actual del planeta? Vamos a hablar de derecho al medio ambiente. Dice que actualmente en el planeta, en la Tierra, habitan 7,000 millones de habitantes, pero para 2050 seremos 9,000 millones de personas. Pensemos en cómo se incrementan los requerimientos de servicios, alimentación, etcétera. Pero además se establece que 1 de cada 5 personas, 1.400 millones de seres humanos, vive en situación de pobreza. Muchísimos, 1.500 millones, carecen de acceso a electricidad, otros no tienen retrete y casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. Esa es la situación de nuestro planeta, que además se enfrenta la escasez de los recursos hídricos. ¿Qué sucede con la escasez de los recursos hídricos? Que se anticipa que entre menos agua haya, entonces disminuye la actividad agrícola y también la actividad ganadera, y entonces hay menos alimentos, y entonces los alimentos cuestan más. Y los que ven afectado su derecho de acceso a esos alimentos son justamente las personas que están en mayor situación de pobreza. Quizás nosotras y nosotros sigamos comprando 1 litro de leche si cuesta 15, 16, 20 pesos, pero hay personas que no pueden hacerlo, particularmente con el salario mínimo vigente en nuestro país. Si a ustedes les interesa, en la página de la CNDH hay un documento que elaboramos que se llama Salario Mínimo y Derechos Humanos, y establecemos cuál es el vínculo entre el salario mínimo vigente y la relación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la población en nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, ya dice ONU que esta escasez de agua generaría el incremento en los costos de los alimentos de un 30 a un 50%, solamente porque no lo había dicho y estaba en la diapositiva. Y luego vemos algo que se llama, bueno, en América, 174 millones de personas, 73 millones en situación de pobreza o indigencia, y la OIT ha introducido un concepto relevante que justamente en un congreso sobre igualdad y equidad de género hay que tener en mente, que se llama economía de cuidado. Es este trabajo invisibilizado que en su mayoría se realiza por mujeres en casa, labor de cuidado de niñas, niños, pero también de personas adultas mayores, que no está incorporado en la economía formal y que además impide el acceso de las mujeres al trabajo formal, pero además no genera ingresos. Entre más pobre es la familia, generalmente, sin que esté yo estableciendo un estereotipo en este sentido, generalmente hay mayor número de hijos y entonces hay mayor requerimiento de cuidado para esa familia, y eso repercute en el ingreso económico de las mujeres en el mundo. Siguiente, por favor. En México tenemos datos de CEPAL, voy a usar los de CEPAL. Sabemos que este año hay conflictos en las cifras de pobreza entre Coneval e INEGI, pero vemos que CEPAL suma y en total estamos hacia el 49% de la población en situación de pobreza. ¿Cuántos millones de personas somos? Según la última en México, según la última encuesta intercensal de INEGI, somos 120 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cuánto es el 47, 48% de la población? ¿Como 60 millones? Ok, 60 millones, o si tienen ahí calculadora, aproximadamente de personas en situación de pobreza. Siguiente, por favor. Tenemos unos datos, me voy a brincar estas diapositivas en obvio de tiempo. Siguiente, por favor. A ver, regrésame, déjame en esta sobre todo.
A ver, México es muchos Méxicos, esto es algo que también se ha dicho. Estos son datos de Coneval y ustedes pueden ver la brecha de pobreza entre una entidad federativa y otra. Entidad con menor nivel de pobreza, Nuevo León, el Distrito Federal en el medio, el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y Chiapas con 74% de la población en situación de pobreza. Hablar, pensar en derechos humanos, pensar en medio ambiente sano, pensar en desarrollo sostenible en una entidad federativa con una realidad distinta a otra, implica también poder focalizar políticas públicas y la aplicación de leyes. Una ley no se puede aplicar a rajatabla de la misma forma en contextos sociales tan heterogéneos como los que prevalecen en nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente. Y me voy a detener solamente en esta. Me faltan 3 diapositivas para cerrar porque ya no sé cómo voy con el tiempo. Pero Coneval en 2012 sacó este cuadro, que es un buen cuadro, pero que revela una problemática aún mayor en México. Si ustedes ven arriba, dice, tal vez no lo alcanzan a ver, yo se los leo, dice pobres extremos 10%, pobres moderados 35%. Quiere decir que personas en situación de pobreza, estamos hablando de 45% de la población, según cifras oficiales. Pero abajo hay otros cuadros. Dice vulnerables por carencia social y se menciona el 30% de la población. ¿Qué es esto? Aquellas personas que carecen de vivienda digna, de alimentación, de educación, de servicios de salud. Y resulta que si sumamos, ya vamos sumando, se va agudizando la cantidad de personas. Y luego vulnerables por ingreso tenemos el 6.2%, personas en subempleo o en informalidad. Egresan brillantemente con un título de licenciatura de la UAP, con mención honorífica, salen al mercado laboral y no encuentran empleo, están sobrecalificados, pero tienen que aceptar un empleo que es sumamente digno, pero ustedes están sobrecalificados. Eso es el subempleo, y es uno de los grandes problemas de México, además de la informalidad. Si sumamos esos 4 cuadros, veamos el último. Dice población no pobre y no vulnerable. No sé si alguien alcanza a ver. 20%, solamente el 20% de la población está en situación no pobre y no vulnerable. A contrario censo, ¿qué significa? Que el 80% de la población en México está en pobreza o enfrenta alguna carencia o vulnerabilidad social. Esto recrudece el hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país y plantea un reto mucho mayor al Estado mexicano en su conjunto y a los órdenes de gobierno. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hay un tratado que ustedes conocen, el PIDES, lo ratificamos en 1981. Siguiente. El mundo ha ratificado el PIDES, ustedes ven en azul todos los países que han ratificado son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay un protocolo facultativo al PIDES que permitiría el conocer de quejas individuales en violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ese protocolo facultativo, sin embargo, aún no ha sido ratificado. El comité podría tener competencia para quejas individuales, México no lo ha ratificado y vean cómo cambia de color el mapa. Siguiente, por favor. Y de pronto son muy pocos los países que son parte del protocolo facultativo del PIDES. Una de las pugnas actualmente es impulsar la ratificación al menos de 2 instrumentos: la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, personas adultas mayores, que es otro gran tema. En México estamos tendiendo al envejecimiento de la población, nuestra pirámide demográfica está cambiando y no hemos asumido el reto. Y por otro lado, el protocolo facultativo del PIDES. Siguiente, por favor. Siguiente. Y voy a cerrar muy brevemente, perdón, por cuestión de tiempo, solamente con un criterio interamericano, con nuestro artículo 4 de la Constitución y con 2 criterios de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial Federal en materia de medio ambiente. Tenemos el caso Caguas Fernández. Ahí ya se estableció que un medio ambiente sano es fundamental para el desarrollo y para el ejercicio de los demás derechos. Yo no puedo pensar en ejercer mis demás derechos si vivo en un ambiente contaminado, precario, sin agua, sin alimento, o si corro riesgo de contraer cánceres o demás por la contaminación medioambiental.
En este sentido, es fundamental tener en mente esta dimensión del medio ambiente como una responsabilidad de las generaciones presentes para con las generaciones presentes y futuras, particularmente. Pensar en qué mundo les estamos heredando a sus hijos, a nuestros hijos, a las generaciones que están por venir y qué planeta le estamos dejando, con qué problemáticas estructurales. Hemos observado ya fenómenos como de movimientos migratorios, por ejemplo, refugio medioambiental frente a la exacerbación de estas problemáticas ambientales. Siguiente, por favor. Y luego, bueno, no voy a hablar de la declaración de Johannesburgo, pero se las dejo. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Y posteriormente tuvimos al inicio del siglo XXI algo que llamamos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Muchos de ellos no fueron cumplidos o cumplidos a cabalidad o como esperaba la humanidad durante los primeros 15 años de este siglo. Y justamente generamos a raíz de eso ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiente, por favor. Ustedes tienen en pantalla nuestro artículo 4 de la Constitución, que debemos de releer a la luz del artículo 1 constitucional y entender al medio ambiente como un derecho humano perfectamente exigible y justiciable ante todas las instancias en nuestro país. Y se dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Aquí es necesario recordar el concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, y dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental e intelectual, y no solo la ausencia de enfermedades. A veces pensamos que estamos sanos porque puedo ir a trabajar, no, porque X, pero realmente puedo estar enfermo bajo esta perspectiva integral de salud. Siguiente, por favor. Y tenemos aquí, ambas son jurisprudencias, una es más antigua y otra es más nueva, sobre derecho a medio ambiente adecuado. En esta primera, que ustedes la van a ver, es décima época, 2013, se habla ya del medio ambiente como un derecho con naturaleza o eficacia horizontal. Si ustedes, y ya se hablaba aquí de manera excelente, extraordinaria, como siempre, de Hobbes y de Leviatán. Si pensamos que los derechos humanos son defensas del ciudadano común, de la ciudadana común frente a ese monstruo, ese Leviatán que es el Estado, estamos hablando de eficacia vertical de los derechos humanos. El Estado, un poderoso, y un ciudadano común. Son relaciones de suprasubordinación. Pero si de pronto pensamos en la situación que se enfrenta entre particulares, esto surgió en Alemania, una sentencia Luther-Tate, se llama Drittwirkung, es eficacia horizontal de los derechos humanos entre particulares. Y ya en esta jurisprudencia se establece que el derecho a medio ambiente implica obligaciones entre particulares y es un derecho de eficacia horizontal en nuestro país, que tenemos que y podemos repetir reparación, etcétera, por su violación no solamente al Estado por omisión o por acción, omisión en su deber de supervisión quizás, pero también en contra de particulares que contaminen nuestro medio ambiente. Y la siguiente, con esa cierro. Siguiente, por favor. Estamos hablando ya de una jurisprudencia que plantea la necesidad de entenderla como al medio ambiente como un derecho de carácter colectivo, un derecho que es de todas y todos, y más bien es un derecho difuso, ni siquiera colectivo en estricto sentido como lo categoriza la Suprema Corte de Justicia. Bueno, por cuestión de tiempo anticipo una disculpa, sé que hablé a un ritmo muy acelerado, pero traté de dejar algunas cuestiones, espero más o menos clara. Simplemente reiterar la gratitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los organizadores del evento, el privilegio, y además debo decir que siempre me pone nerviosa que quien me formó esté en el auditorio que me escucha. Espero siempre no decepcionarlo y agradecerles a todas y todos ustedes por su paciencia. Me gustaría cerrar, sé que se han cerrado con algunas frases, con una frase de Bertolt Brecht que dicen, fue retomada de Martin Niemöller, pero es importante entender, y eso lo hemos visto muchas veces, que la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de nuestros derechos. Bertolt Brecht decía que un día fueron por los judíos y nadie dijo nada porque él no era judío. Otro día fueron por los islámicos y él no dijo nada porque él no era islámico. Otro día fueron por los afrodescendientes y no dijo nada porque no era afrodescendiente.
pero un día llegaron por él y nadie dijo nada. La decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. Por eso es tan importante defender derechos humanos, porque ¿alguno de ustedes tienen algún documento por escrito donde les digan que nunca van a violar sus derechos humanos? ¿No? Si algo pasa en alguna otra entidad federativa de nuestro país, eso puede estar anunciando que pueda llegar a sucederme a mí. Defender derechos humanos es un compromiso de todas y todos, y por favor sientan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez, es una institución cercana a su servicio y abierta a la ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención. Haber escuchado esta brillante disertación por parte de la doctora Julieta Morales Sánchez, le rogamos que haga llegar al señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, nuestro saludo y nuestra gratitud, porque en su persona, doctora Julieta Morales Sánchez, ha sido una espléndida exposición muy didáctica sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y solo nos resta hacerle un gran reconocimiento de parte de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Contemporáneos del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, este merecidísimo reconocimiento. Y además se da el trinomio de juventud, belleza e inteligencia, y entonces queremos que haga eco este presente, que sea de su agrado. Un fuerte aplauso.